Bien, la otra condición de presión que puede afectar a la respuesta del organismo es la hiperbaria, es decir, lo que vulgarmente conocemos como inmersión o buceo. Bien, ¿cuáles son las condiciones fisiológicas que se dan en la hiperbaria? En primer lugar, ¿por qué es importante conocer la respuesta del organismo a condiciones hiperbáricas? Primero, porque es una situación en la que se encuentran muchos animales, prácticamente muchos vertebrados como las aves y los mamíferos terrestres, de vez en cuando, o para su alimentación, utilizan la inmersión como forma, digamos, de subsistencia. Por tanto, es importante. En segundo lugar, porque es una condición en la que trabajan muchas personas, buceadores de perlas, buceadores profesionales, por ejemplo, desde los que van con botellas hasta los que van con escafandras, digamos, de esas que hemos visto en las películas. Y en tercer lugar, porque es una actividad recreativa y deportiva que casi todo el mundo, pues que le gusta el mar y que le gusta bucear, pues ejecuta. La inmersión en agua determina dos consecuencias fundamentales. La primera es que aumenta la presión hidrostática, es decir, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática, aproximadamente por cada 100 metros una atmósfera de presión, y como consecuencia, pues las cavidades que tienen potencialmente, se pueden llenar de aire, pues obviamente serán de aire, pero de aire comprimido. Bien, por ejemplo, la capacidad vital forzada. La capacidad vital forzada, a medida que nosotros vamos descendiendo en profundidad, se va reduciendo. De tal manera, pues que al principio, sobre todo, se desciende muy abruptamente, ¿no? Y luego, pues va descendiendo más lentamente, por ejemplo. ¿Vale? Pues entonces, la capacidad vital se iría reduciendo, ¿no? La capacidad para emitir el aire. La otra circunstancia es que, obviamente, que es una estupidez decirlo y una obviedad, pues que se produce un déficit de oxígeno, ¿vale? Y que entonces dependemos un poco de dos cosas, de la capacidad de almacenamiento de oxígeno, que es muy limitada. Bien. Al comprimir el aire, según la ley de Boyle, pues como tiene que ser constante, temperatura constante, cosa que no es, pues aumenta la presión y disminuye el volumen, de tal manera que se va reduciendo poco a poco el volumen pulmonar, ¿vale? Por ejemplo, pues una persona que tenga una capacidad vital de 6 litros, pues reducirá esta a un valor de 1,5 litros, es decir, prácticamente su volumen residual. Pero el problema casi no es ese, que lo es, sino el problema es el contrario, la descompresión. Y cuando se produce el descenso de presión, va aumentando el volumen, se produce una distensión, empieza a aumentar la distensión alveolar y peligro de hemorragia y por tanto de colapso. La tercera condición es que aumenta la disolución del aire y sobre todo determinados gases en sangres y tejidos. Según la ley de Henry, dice que la cantidad de gas disuelto es proporcional a la presión parcial. Por tanto, a mayor presión parcial, mayor cantidad de gas disuelto. Bien. Si la presión disminuye muy rápidamente, pues la mayor disolución de los gases en agua, ya que la presión excede a la presión del agua. Y los gases en los tejidos pues salen de la disolución y se forman burbujas, con el consiguiente peligro que puede, digamos, entrañar. ¿Cómo se produce la respuesta del organismo a la inmersión? La respuesta, pues, volvemos a lo mismo, ¿no?, que hemos dicho para la hipobaria. Es tan elemental y tan obvio las cosas que ocurren que, repito, a nivel elemental, pues es muy sencillo. Como consecuencia de la inmersión, ¿no?, en agua, pues falta el oxígeno. ¿Eso qué es? Una obviedad. Una obviedad. Pero una obviedad que casi no habría ni que decirlo, ¿vale? Pero tenemos las posibilidades de tener ciertas reservas de oxígeno, por ejemplo en la musculatura y en otros territorios. Al faltar oxígeno hay otra obviedad, que es la incapacidad para oxidar las biomoléculas, por tanto para obtener energía. Como consecuencia, ¿qué hace el organismo? El organismo, sea el de un ave o sea el de un mamífero terrestre,
pues tiene que obtener la energía a través de otras alternativas energéticas que hemos visto en metabolismo, como es el fosfágeno y sobre todo la glucólisis. Acá la glucólisis, con la degradación del pirúvico a ácido láctico, pues tiene ese inconveniente que se va acumulando y provoca pues una limitación clara. Esa limitación viene dada por lo que los estudiosos de la inmersión, sobre todo en animales acuáticos, digo en animales que hacen inmersión, lo llaman límite aeróbico para la inmersión. Es decir, una variable según la cual cada especie animal, aves o mamíferos, es capaz de mantener un cierto tiempo de duración de inmersión en función, digamos, de sus características. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que como consecuencia de que no hay oxígeno, no se puede realizar el metabolismo, pues hay que ajustar ciertas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más lógico? Lo más lógico es reducir al mínimo las posibilidades, es decir, reducir al mínimo minimizar la función cardiovascular para que en esas condiciones no transporte más oxígeno porque no tiene ningún sentido, porque no lo hay, no existe, por lo tanto disminuir la frecuencia cardíaca, ¿vale? Que es la respuesta más fácil que tiene un organismo. Lo de ya el volumen sistólico, pues si se mantiene o disminuye, ya es discutible, pero en definitiva, ¿qué es lo que lleva el organismo a reducir? Reducir el gasto cardíaco. Repito, para minimizar el estrés que está suponiendo, ¿vale? La presión arterial, pues la presión arterial es relativamente discutida, ¿no? Porque lo que se produce, lógicamente, es una vasoconstricción selectiva. El tiempo de inmersión viene dado, lógicamente, por una relación inversa entre la actividad metabólica, digamos, por la actividad metabólica. A mayor actividad metabólica, menor tiempo de inmersión. Bien. La reducción del estrés cardiovascular pues se produce fundamentalmente por una reducción de la frecuencia cardíaca, que simplemente con poner la cabeza dentro del agua ya se produce una reducción variable en las personas de entre 5 y 8 latidos minutos. Esto es importante, por ejemplo, a la hora de prescribir ejercicio físico, pues en natación. ¿Qué es eso? Pues un legado de la evolución que nos ha quedado de las aves y los mamíferos terrestres, ¿vale? Es decir, y por tanto un mecanismo reflejo, en el cual el origen de ese reflejo estaría en las fosas nasales, de las fosas nasales se informaría a los centros de vasculares y de ahí, digo, a los centros de información de esa recepción de la humedad en las fosas nasales, que fundamentalmente es por la rama mandibular del trigémino, que se actuaría sobre los centros del trigémino y desde ahí ya se conectaría con los centros de la respiración y con los centros de la relación cardiovascular. Como es relativamente complejo, pues no lo voy a describir aquí, pero cuando ponga en Google Drive los apuntes, por decirlo así, las diapositivas o los PowerPoint o lo que menester sea, pues pondré el mecanismo de reflejo de forma más sencilla o lo más sencilla posible. Bien. Claro, el peligro potencial de esta, digamos, de la inmersión de la cabeza, que es que se buscan arritmias cardíacas, sobre todo bradiarritmias. Bien, para finalizar, solo describir un poco, pues, vamos a decir, ¿no? Que ya quedará eso ahí en el, digamos, cuando lo copie o lo suba a Google Drive, pues es las formas de inmersión. He simplemente puesto la inmersión a pulmón libre, que es la que hemos descrito, y la inmersión con botellas, que es la más corriente. Luego hay una tercera, muy compleja, que es la inmersión con aire desde arriba, lo que se llama trimix, que es una mezcla de aire, para evitar en lo posible todos los procesos desgraciados que se pueden producir como consecuencia, sobre todo de la descompresión. Bien, con esto pues hemos finalizado de forma sencilla lo que es, digamos, la respuesta del organismo a la hiperbaria. Y vuelvo a destacar este diagrama
que es un razonamiento sencillo, al igual que se puede explicar la hipobaria con ese esquema, esto se puede explicar exactamente igual, de forma sencilla, ¿vale? Lo que pasa es que hay cosas que parece que no tienen calado científico y sí lo tienen, ¿vale? Entonces, con este esquema se explica prácticamente qué es lo que sucede, digamos, en las condiciones de hiperbaria, ¿vale? En los próximos días, cuando tenga tiempo, pues daré las otras dos condiciones, que son la respuesta a temperaturas ambientes elevadas y a temperaturas bajas, ¿vale?